Que nuestros oídos espirituales sean abiertos, Señor, a tu palabra, que nuestros ojos se abran, Señor, a tu revelación. Te damos gracias con todo nuestro corazón, Padre, y declaramos libertad para hablar y oír tu palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así sea. Amén, amén y amén. Esta noche vamos a presentar, a compartir varias figuras y varias sombras en relación a lo que es la cobertura. No están todas, no las traigo todas, pero sí algunas para poder entender, comprender o recibir la revelación de lo que es la cobertura. Miramos estas palabras ahorita, estas expresiones de nuestro Señor Jesucristo con relación a Jerusalén. Nuestro Padre, diga conmigo, es un Dios de amor. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. El Señor siempre amó, ama y amará a su pueblo. El Señor envió líderes para hablar de parte de él al pueblo, Israel. El Señor envió profetas. El Señor envió palabra. Oiga bien, para bendecirlos. Pero esta expresión del Señor Jesús nos da a entender de que el pueblo rechazó la palabra. El Señor les quería dar cobertura. Diga conmigo, cobertura. Ahí está hablando de protección. Ahí está hablando de sustento. Ahí está hablando de bendiciones. Y dice el Señor claramente ahí: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Como hallamos y vemos como muchos profetas de Dios del Antiguo Testamento fueron dañados, maltratados, hermano, apedreados, encerrados en cisternas. Y vemos aquí, en signos de admiración, le dice a Jerusalén: oiga, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos? Ahí está hablando de su pueblo, de Israel. Oiga, y hace ahí una comparación. Dice: como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste. Yo no sé, pero creo que de niños lo hemos visto cuando hemos ido al campo. Algunas veces cuando nos metemos allá en la casa o en el patio a crear gallinas, ¿verdad? Con los pollitos y todas esas cosas. Y usted miró y ha visto, después que nacen los pollitos, cómo la gallina ya anda hasta con las alitas ahí estiradas. Y ahí van los pollitos. Y cuando hay un peligro, gracias hermano, le agradezco, Dios lo bendiga. Y cuando hay un peligro, ella, la gallinita, abre sus alas y los pollitos se meten allá abajo. ¿Qué le está dando? Diga conmigo, cobertura. Eso es lo que Dios le da a entender a Jerusalén. Que todo el tiempo quiso, por amor, darles protección. Todo el tiempo quiso, por amor, darles cobertura. Todo el tiempo, hermano. Por eso le enviaba profetas con palabra de él, con palabra de Dios. Y al final dice aquí el Señor Jesús: y no quisiste. Entonces vemos y hallamos una batalla entre el bien y el mal. Vemos y hallamos también, hermano, el mover de lo que es la rebeldía, el mover de lo que es la rebelión.
en contra de la obediencia. Estoy hablando obediencia a Dios, no a los hombres. Obediencia. Diga conmigo, sujeción. El problema es, entre muchos, que hay almas que malinterpretan la palabra, malinterpretan la intención de Dios. Y hay almas que se oponen a la cobertura. Hay almas que hablan mal de la cobertura. Incluso dice que eso no existe, que no se vale, etcétera. Pero que Dios guarde nuestro corazón. Oiga lo que le voy a decir. Porque Dios es un Dios de orden. Y el orden, ¿qué? Atrae la bendición. Entonces, todos los que se opongan al orden van a criticar, van a juzgar, van a rechazar, incluso hasta van a maldecir este tipo de enseñanza, esta doctrina. Entonces, el pueblo de Dios, Jerusalén, Israel, hubo momentos o tiempos que no quiso recibir la cobertura, la protección de Dios. Y cuando habla de cobertura, protección de Dios, está hablando también, diga conmigo, delegación de autoridad. Y es ahí donde suenan los chicharrones. Y es ahí donde se dan los choques. Y se dan las oposiciones. En esta introducción quiero agregar, solo présteme su oído, el que pueda anotar que anote. Romanos capítulo 13, verso 1 y verso 2 dice la palabra: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Oiga, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, oiga, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Romanos capítulo 13, verso 1 y verso 2. La rebelión en sí no comenzó en el Edén, o el pecado de la desobediencia no comenzó ahí, sino que este servicio pasado, si no me equivoco, hablamos de Luzbel, que dijo en su corazón que iba a subir allá a los cielos y que iba a ser igual que Dios. Hubo rebelión en los cielos. Entonces el enemigo, diga conmigo, que el Señor lo reprenda, va a buscar todos los medios que dentro del cuerpo de Cristo, que dentro de la iglesia se dé, se manifieste la rebeldía, la rebelión y el no reconocer autoridad. Ahora, algo que también necesito aclarar en esta introducción. La enseñanza de la cobertura no es una imposición y tampoco es una obligación. Es una revelación que Dios da a cada uno. ¿Cuántos dicen amén todavía? Es una revelación. Entonces, vamos a ver ahorita varias figuras, no están todas porque son bastantes las que hay en la Biblia. Varias figuras y sombras de lo que es la cobertura, de lo que los significados que aparecen ahí. Entonces, vamos a comenzar con Adán.
En el libro de Génesis, capítulo 3, verso 10, dice la palabra, Adán hablando al Señor y le dice, y él respondió, oiga, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Pregunta, voy rapidito. ¿Qué fue lo que provocó la serpiente? ¿Qué provocó Satanás, el diablo, ahí? ¿Verdad? Que quedaran desnudos por causa de la incredulidad, de la desobediencia. Esa es una de las metas y propósitos. Descubrir para desnudar, para avergonzar. Y el Señor vino y los cubrió con pieles. Ok. Ahora, ¿cuál es el punto acá? El adversario, el enemigo, las tinieblas, van a tratar de desnudar las almas, de avergonzar a las almas, de humillar a las almas, de condenarlos mentalmente. Porque para el que está en Cristo, la Biblia dice, Romanos 8:1, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén todavía? Entonces tenemos que cuidarnos en relación a no ser engañados para no ser desnudados. Avanzo. En el caso de Noé, ahora me regreso al 1. Entonces Dios en su amor y su misericordia los cubrió con pieles. Ok, avanzo. En el caso de Noé, Noé pues se pasó del vino y sucedió algo ahí. Mejor voy a leer el versículo. Génesis capítulo 9, verso 22 dice, y Can, uno de sus hijos, padre de Canaán, oiga, ¿qué dice ahí? Vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus hermanos que estaban afuera. Entonces, ¿qué vemos y qué hallamos? Que uno de los hijos de él dice que vio, ¿verdad?, que comentó la desnudez de su padre. Y los otros dos hermanos, cuando se dieron cuenta de eso, ellos llevaron algo para taparlo caminando hacia atrás. Oiga bien, ¿qué aprendemos ahí, hermano? En el caso de los dos hermanos que cubrieron, ellos representaban al Señor, porque el Señor vino para cubrirnos. ¿Cuántos dicen amén todavía? Y no quiero tocar más porque hay otras cosas ahí que se pueden hablar. Porque según también hubo un incesto. Ahora, el punto es este, que los dos hermanos lo cubrieron. Pero claro, el hombre al volver en sí, al ya estar, ¿verdad?, él maldijo a su hijo ahí. Ahora, si vemos bien el tiempo, la época y el capítulo, todavía Israel ni había nacido ni había pueblo de Israel. Y entre las leyes que vinieron después para el pueblo de Israel era de que era prohibido ver la desnudez de los padres, de las hermanas, de todos los familiares cercanos. Ahí estipula y clasifica
que era prohibido ya en la ley del Señor. Y eso que todavía no estaba la ley. Pero mire el mover de los dos hijos de Noé. Tuvieron amor, tuvieron misericordia, tuvieron compasión de su papá y lo cubrieron. Que Dios nos guarde y nos ayude. Ya sea que su papá o su mamá literal estén con vida, ¿verdad? O ya no estén con vida. Los hijos no han sido llamados para desnudarlos, para hablar mal de los padres. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. ¿Cuántos dicen amén todavía? Y así también puede referirse a una cobertura, a una autoridad espiritual. Avanzo. Ya cuando Israel se empezó a multiplicar en Egipto, ya cuando Dios escoge y llama a Moisés, y cuando Dios en su poder, gracia y misericordia saca a Israel de Egipto por medio de Moisés. Póngame atención a esto, hermano. Y ya cuando estaban en el desierto, Dios le dio instrucciones. Éxodo capítulo 40, verso 36 dice, oiga, y cuando la nube, ahí está hablando de cobertura hacia Israel, se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel, que dice, se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, ¿qué dice ahí? No se movían hasta el día en que ella se alzaba. Me regreso. En el día, una sombra, una nube los cubría. La cobertura de Dios. En la noche, una columna de fuego los iluminaba y les daba calor. Había protección. Diga conmigo, había cobertura, alabado sea Dios. También el Señor dio ordenanzas en relación al tabernáculo. Éxodo capítulo 26, verso 14 dice, harás también a la tienda una cubierta, oiga, de pieles de carnero, teñidas de rojo, y una cubierta de pieles de tejones encima. Usted sabe que el tejón es el enemigo de la serpiente. Y ahí está hablando en relación al tabernáculo, en relación a la cubierta de pieles, está hablando de cobertura, alabado sea Dios. Y mire lo que hacía la cobertura de Dios. Deuteronomio 8:4 dice, tu vestido nunca se envejeció sobre ti. Wow. Ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. O sea, hermano, no necesitaban andar estrenando porque las ropas se mantenían nítidas, hermano, de parte de Dios. Y aunque caminaban en el desierto, no sufrían daño sus pies. Tenían agua, tenían alimento, tenían protección, tenían cobertura, alabado sea Dios. Encontramos otra figura aquí, en el libro de Esther. Vemos y hallamos que Mardoqueo la había criado a su sobrina. Y había un momento que había un vacío de una reina. Y escogieron a varias jóvenes o hicieron un llamado para que presentaran. Y de ahí iban a escoger. El rey la iba a escoger a la que iba a ser reina. Póngame atención a esto. Pero Esther, ya cuando estaba dentro del grupo de las jóvenes, conoció ahí al eunuco, que era el que las cuidaba. Y ella recibió una revelación, diga conmigo, revelación. Que no se iba a vestir como a ella le gustaba para el rey. Que no se iba a vestir como le daba a ella la regalada gana,
sino que se iba a vestir, se iba a cubrir conforme a los gustos del rey. Mire este versículo, Esther 2:15. Cuando le llegó a Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todo lo que la veían. Póngame atención a esto. Ella recibió el consejo de Hegai, se vistió conforme le dijo Hegai. ¿Por qué? Porque este eunuco conocía los gustos del rey. Probablemente las otras, no, a mí no me gusta este vestido, no, a mí no me gusta esto. Se vistieron como ellas quisieron. ¿Qué vemos ahí? Que Esther aprendió a reconocer autoridad. Esther se sujetó, alabado sea Dios. Así también se está dando y se va a dar. Que el Señor Espíritu Santo, por medio de los 5 ministerios, está vistiendo a la novia y está vistiendo a la iglesia que va a ser arrebatada. Alabado sea el nombre de Jesús. Y declaramos esta noche que la iglesia va a andar conforme le agrada al Señor Espíritu Santo, porque estamos esperando el arrebatamiento. Alabado sea Dios. Cobertura, diga conmigo, cobertura. En el caso del pródigo, recibió la herencia, la malgastó. Paréntesis, me detengo un momentito. Hoy me llamó la atención, bueno, todas las profecías, pero una de ellas decía, me quedé ahí, ¿verdad? De que hablaba de personas que se han endeudado. Miren qué tremendo esto. Y hay algo que el Señor nos enseña, hermano. Diga conmigo, mayordomo diligente. El pródigo malgastó, no supo administrar. Y esto ya lo hemos hablado, ya lo hemos enseñado. Los matrimonios, en relación al gasto, en relación a las deudas, en relación a las inversiones, o en relación a alguna sociedad que se va a hacer para trabajo. Estar de acuerdo. Diga conmigo, estar en unidad. Dios bendice la unidad. Créalo de corazón, hermano. Estoy haciendo un paréntesis, ¿verdad? Porque esto no va con el tema, pero siento hablarlo, no sé por qué. Pero cuando hay machismo, ¿qué? ¿Cuál? Que se sujete si la Biblia dice esto y esto y esto. Hermano, el matrimonio ya no son dos. Somos, diga conmigo, somos uno. Por eso tenemos que tener cuidado. Vuelvo al pródigo. Él mal administró, él malgastó. No solo vea lo económico. Hermano, cuando no honramos lo que Cristo hizo en la cruz, cuando no honramos los dones, cuando no honramos la gracia, hermano, hay cosecha de eso, hermano. Pero lo bueno acá, la enseñanza también, de que volvió en sí. Diga conmigo, volvió en sí. Eso es cuando uno recapacita. Dios santo, fallé. Dios santo,
te fallé, Señor, tomé malas decisiones. Señor, aquí vengo para que me perdones y me restaures. Pero hay una actitud de arrepentimiento. Hay una actitud de humillación. Ayúdame a predicar esta noche. El padre va a buscar al pródigo. Ayúdenme. El hijo volvió en sí y volvió. Diga conmigo, volvió en sí y volvió. Ahora, estamos hablando de cobertura. Mire este versículo. Le dice el pródigo. Ah, no. Ya cuando llegó, ¿verdad? El padre dice, pero el padre dijo a su siervo, oiga, sacad ¿qué? El mejor vestido y vestirle. Poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Vuelva a ver acá, hermano. Nuestro Padre es un Dios de misericordia, hermano. Nuestro Padre, no es, lo digo con respeto, ¿verdad? Para todos, en temor de Dios. Nuestro Padre no es como nosotros, hermano. El alma de uno, con nada se resiente, con nada se enoja. Si lo volvieron a ver mal, ya está dañado. Y tal vez mira a un hermano, mira a dos hermanos que están platicando, ¿verdad? Y ellos volvieron a ver aquella puerta de vidrio. Y el hermano está allá por donde están aquellas flores. Y no es a él que lo volvieron a ver. Y después que vieron la puerta de la televisión, y no era él. Entonces, y se están burlando de mí, me están juzgando. Hermano, y nada que ver. A veces hay almas que se levantan enojadas, resentidos. No siento a Dios. A saber dónde está. Me dejó, me abandonó. ¿Y dónde está Dios? Hermano, el justo por la fe vivirá. Y Dios no es hombre para que mienta. Hermano, Dios, nuestro Padre real, es veraz. Oiga, aunque usted no lo sienta, ni yo lo sienta, Él dijo, no te dejaré, ni te desampararé. Él está con nosotros y Él está en nosotros, con nosotros y en nosotros. Ahora, hablando de cobertura, ¿cómo venía el pródigo? Sucio. ¿Cómo venía el pródigo? Con otras vestiduras. Vestiduras de pobreza, de miseria, de incredulidad, de desobediencia, etcétera, etcétera. Pero el padre, si usted lo mira, no lo juzgó ni lo condenó. Así como venía sucio, así como venía chuquito, lo abrazó y lo besó. Vuelvo a ver acá. El vestido ya estaba listo. ¿Por qué? Dios, nuestro Padre, es un Dios de misericordia. ¿Cuántos dicen amén todavía? Ese vestido ya estaba listo esperándolo. No es que vayan a comprarlo ahorita. No. Saquen el mejor vestido y vístanlo. Eso es lo que hace Dios con nosotros, hermano, cuando volvemos. Diga conmigo, y no solo eso. Le volvieron a poner anillo, le volvieron a poner corona. Esta no es licencia para pecar ni matar, vuelvo a ver acá. Y lo volvieron a heredar, hermano. Y ahí entra el hermano de envidioso. Si usted lee esa parábola, a los dos le dieron herencia, a los dos. Él tenía lo de él. Y cuántas veces he estado, le dice el padre, cuántas veces he estado aquí y no me ha dado ni un animalito para compartir. Hermano, si tenía. Que Dios lo guarde a usted y me guarde a mí de ser egoístas, envidiosos, sin misericordia. Que cuando vuelva alguna vez algún hermano que estuvo aquí hace 10, 20 años, que usted lo reciba
con amor, con gracia y con misericordia para bendecirlo, para restaurarlo, para levantarlo, para habilitarlo, para que le sirvamos nuevamente, le sigamos sirviendo al Señor. ¿Cuántos dicen amén todavía? Alabado sea Dios. Voy con otro, ya voy cerrando. El ex ciego, el Señor le dio sanidad en sus ojos. Pero mira este verso. Cuando Dios hace la obra, dice él entonces, ¿qué dice ahí? Arrojando su capa, diga conmigo, arrojando su capa, se levantó y vino Jesús. Vuelvo a ver acá. Cuando tenemos la revelación en Cristo, cuando lo reconocemos en nuestro corazón, lo recibimos en nuestro corazón, es necesario, espiritualmente hablando, que nos quitemos la vestidura espiritual que traíamos, que nos quitemos la capa que traíamos, que nos quitemos la cobertura anterior, hablando espiritualmente. Quiere decir también que van a haber almas u ovejas que van a llegar a ciertos ministerios e iglesias y van a pedir cobertura o van a recibir al Señor ahí, se van a formar, pero la capa interior no la soltaron, no la dejaron, no la abandonaron. La cobertura anterior no la dejaron. Pastor, ¿y qué será eso? Pues la maña, hombre, y los malos hábitos. Diga conmigo, de eso aquí no hay. Hay lugares que lo que más abunda es la murmuración. No hay temor, hermano. Diga conmigo, de eso aquí no hay. ¿Puedo hablar con libertad? Esas almas salen de un desierto y entran a otro. Salen de un desierto y entran a otro. Salen de un desierto y entran a otro. Porque están bajo maldición. Porque la capa, la cobertura, las mañas, los hábitos, la mala costumbre, no lo dejan. Y cuando vienen, se ponen a hacer comparaciones. ¿De dónde vienen? Comparaciones. Y no se sorprenda que algunos que estén aquí viven haciendo comparaciones con la central. Un día me agarraron a tiros aquí, espiritualmente hablando, ¿va? Y decían, la central, el culto termina a las 9, y en Choloma después de las 9 de la noche. Pero con maldad, con cizaña, dañando a la gente. Los domingos, la central termina a las 12, el culto al mediodía. Y aquí, después de las 12. No es igual. Este pastor no es igual al apóstol. ¿Qué haría usted, hermano, con eso? Con ese apuñalamiento, esa ráfaga de tiro. ¿Qué haría usted? Yo tengo el pastor de acá, ¿qué haría usted? Y lo peor es que la basura se la tiran a todos. ¿Qué haría usted? Silencio en la corte. Bueno, yo a mi pastor, está pasando esto. Lo mismo que le digo ahorita, esto está pasando. Usted es mi pastor y mi padre, ¿qué hago? ¿Qué les digo? No. ¿Ya sabe quiénes son? Yo sé quiénes son. Llámelos. Y los llamé. Y dígale de parte mía esto. Mire qué tremendo cuando no se reconoce autoridad pastoral, no se reconoce cobertura. Se meten al lío porque quieren meterse. Dígales de parte mía que aquí en San Pedro Sula yo soy el que mando y en Choloma es usted.
Y dígale a los hermanos con amor y respeto y miel que los martes y los viernes que se sienten allá cerca de la puerta de vidrio y que se vayan a su casa a las 9 de la noche. Y dígales también que el domingo al mediodía ahí se sienten y que se vayan en paz a su casa a las 12. Y estamos en paz. Y los llamé y se los dije. Hermano, no nos perdamos. El orden atrae la bendición. Pero ¿por qué pasan esas cosas? Porque cuando vienen de otros lugares traen las mismas mañas, las costumbres, no los enseñan, no los corrigen, no los disciplinan y hacen lo que les da la gana. Diga conmigo, el orden atrae la bendición. Mientras no nos quitemos la capa que traíamos del mundo o de otro ministerio, ahí van a haber líos, hermano. Antes de llegar al ministerio de Benecer en el año 97 por ahí, teníamos 12 años de servir con mi esposo en otro ministerio. Pero cuando llegamos, la capa de todo lo que vimos formado y enseñado, de todo aquello que sentíamos que no teníamos paz, sin hablar mal de nadie, nos quitamos la capa y aprender en cero. Entonces, que Dios nos guarde, hermano, que Dios nos ayude a recibir la revelación de lo que es una cobertura. Ya se me fue el tiempo, pero ya casi finalizo. Génesis 24, 65. Cuando Rebeca es llevada por medio del mayordomo Abraham que la halló para Isaac, Génesis 24, 65, dice, porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo y hacia nosotros? Le pregunta Rebeca al mayordomo. Y el criado había respondido, hablando a Isaac, este es mi señor. Ella entonces, ¿qué hizo ella? Diga conmigo, tomó el velo y se cubrió. Diga conmigo, tomó el velo y se cubrió. Esa es una figura de respeto. Esa es una figura de honra. Esa es una figura de reconocer autoridad. Esa es una figura de cobertura, alabado sea Dios. Ese era el que iba a ser su esposo. Desde que lo mira, mire, ella se cubre. Ahí le está dando a entender todo lo que le acabo de decir. Así también podemos hablar un poquito acerca del uso del velo en la iglesia. Para orar y profetizar. No es para que lo tenga todo el servicio, el culto. No, eso no es para eso. Hay lugares que toda la noche tienen el velo puesto. O en las puertas de la servicio. No. Para orar y profetizar, dice la Escritura. No es para ponérselo como faja. Hay hermanitas que lo agarran como que fuera a saber qué, se lo amarran aquí o se lo amarran. No. Entonces, hermanos, miramos ahí esa figura en relación a la cobertura. Cierro ya porque ya son las 9 de la noche. La Biblia habla en Isaías acerca de la cobertura. Oiga bien, márquelo. Isaías capítulo 4, verso 5 dice, y creará Jehová sobre toda la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones, oiga, nube y oscuridad de día, y de noche resplandor de fuego que echa llamas. Oiga, porque sobre toda gloria que dice ahí, habrá que un dosel. Ya está hablando de cobertura. Mira el verso 6. Y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día. Oiga, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. La cobertura
da protección espiritual. La cobertura da bendición, alabado sea Dios. Pero yo sé que eso no es obligatorio, no es impositivo, no es a la fuerza, es por revelación. Cuando miramos, hermano, Salmo 133, en relación a la cabeza sacerdotal, dice que el aceite va a caer sobre ¿qué? Sobre la cabeza del sacerdote. Va a cubrir su rostro, va a cubrir su barba, y el aceite va a cubrir ¿hasta dónde? Hasta el borde de ¿dónde? De la vestidura. Y dice, mirad cuán bueno, cuando ve esa unción que corre en orden, aplicando a la iglesia, mirad cuán bueno es habitar los hermanos juntos en armonía. Diga conmigo, armonía. Es unidad, no es división. Y al final dice, en el verso 3 dice, porque allí enviará o envía a Jehová bendición. ¿Y qué dice? Y vida eterna, alabado sea Dios. Entonces vemos y hallamos eso también, hermano. Y voy cerrando ya. Primera de Pedro 5:6 dice, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Una de las figuras de la mano de Dios son los 5 ministerios. Efesios 4, capítulo 4, versos 11 y 12 dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros, dice, pastores y maestros. Alabado sea Dios. Ahí me quedo. Diga conmigo, el orden atrae la bendición. En toda iglesia, se supone que hay una estructura, hay un orden, hay una visión, hay una misión, hay doctrina. Todo tiene un orden. Resumo tal vez en un minuto, la alabanza vaya pasando. La persona reconoce a Cristo. La persona pasa por Cordero, se bautiza, pasa la doctrina de mayordomía. La persona ora y escoge el área. Y estando en el área, esa persona llega a reconocer autoridad en los encargados del área. Cada diácono cubre diferentes áreas. Están los pastores, están los diáconos, debajo de los diáconos están los coordinadores y están los encargados de área. Y todo lleva un orden. Pero cuando nos movemos en ese orden, vamos a ver la manifestación del Dios de la gloria. Vamos a ver, oiga bien, dice, y no te he dicho que si crees, que dice, verás la gloria de Dios. Cuando una persona me trae alguna carta de algún pastor que lo invita, tal vez a ministrar alabanza, un instrumento musical o a predicar, entonces yo hablo con el diácono. Bueno, necesito información del hermano. ¿Se congrega o no se congrega? ¿Está en el discipulado, hermano Eduardo? ¿O está en evangelismo con el hermano Freddy? ¿Cómo está la cosa? Y si es de la alabanza, reconoce autoridad con los diáconos, se congrega, participa en los ensayos, reconoce autoridad, anota las prédicas. O sea, diga conmigo, todo tiene un orden. Y cuando la persona está en orden, inmediatamente se autoriza y tenga la seguridad que donde ese hermano llegue, o hermana o hermano, ya sea administrar la palabra, o yo sea administrar alguna alabanza o algún instrumento, Dios lo va a usar poderosamente para la gloria de Dios. Me dirá usted, ¿usted tuvo alguna experiencia? Sí tuve. Sí tuve. Sí tuve. Antes de llegar a los ministerios de Benecer, iba a las cárceles
Pero era diferente. Ya cuando pasé a esta cobertura, Dios de la... Pude ver la manifestación en las cárceles de la gloria del Señor. Y no era por mí, ni por la gente que iba conmigo. Era por la revelación de lo que es una cobertura. Ya cuando a uno lo envían, lo bendicen, lo ungen, hermano, el cielo se le va a abrir y el respaldo de Dios ahí va a estar, hermano. Le digo porque lo pude, para la gloria de Dios, lo pude ver, lo pude experimentar. Aquí en el Centro Penal de San Pedro Sula ya no existe, pero ahí lo hicimos. ¿En qué país van a hacer eso? Nos daban permiso de hacer vigilias. Ahí amanecíamos con los presos, adorando y alabando al que vive para siempre, alabado sea Dios. Y un mover tan grande, porque había un pastor allá adentro, había ministerio de alabanza, habían diáconos, había área de discipulado, que los directores fueron tocados por el Espíritu Santo, los militares fueron tocados. Y como había un avivamiento, un mover poderoso del Espíritu, ¿qué pasó ahí? Llegaban a la iglesia a hablar con el director y le decía: queremos que nos autorice para que la alabanza del ministerio del centro penal nos vaya a ministrar a la iglesia. Hermano, llegaba un bus a traerlos, como 20 o 30, sin chachas, sin nada, hermano. Los montaban al bus y los llevaban a ministrar, hermano, de iglesia en iglesia donde los invitaban. Diga conmigo: la revelación de la cobertura. Nunca nadie se escapó, nunca nadie se fugó, hermano, porque Dios ya había hecho la obra en ellos. A mí me tocó la bendición. Yo llegaba todos los miércoles y bautizaba, hermano, 20, 30, 40, 50 todos los miércoles. Era algo tan tremendo. Pero ¿cuál era la diferencia? ¿Cuál era el secreto? Diga conmigo: la revelación de la cobertura, alabado sea Dios. Y quiero cerrar esta noche. La revelación de la cobertura no es idolatría al nombre del ministerio. La revelación de la cobertura no es idolatría a un apóstol o a un pastor. La revelación de la cobertura es cuando Dios te revela que es bendición aprender a reconocer autoridad. Alabado sea Dios. ¿Por qué en este tiempo y en el pasado muchas iglesias se dividen? Porque no quieren reconocer autoridad. Diga conmigo: de esos aquí no hay. Hay almas y ovejas. Ahí andan profetizando en privado. Dios me mostró, Dios me dijo que se murió, que se va a morir. Dígale: rechazo botellita de Jerez. No reciba palabras de maldición. Aquí no hay problema. De casa en casa andan imponiendo manos. De casa en casa ya andan profetizando sin autoridad, sin haber sido enviados. Que Dios nos guarde, alabado sea Dios. En el arrebatamiento, Dios viene por una iglesia que ame su venida, por una iglesia donde esté el temor de Dios, donde esté la santidad, donde esté el orden, donde se haya aprendido a reconocer autoridad. Dios bendiga nuestra cobertura. Vuelvo a ver acá. Como desconozco, ¿verdad? No vengo a hablar mal de nadie. Pero en un lugar donde no hay cobertura, ¿a quién le van a dar cuenta? ¿Quién le va a llamar la atención?
Si se abrieron puertas al mal, ¿quién va a poner orden ahí? Pero donde hay una cobertura, hay orden. Sé que por la gracia Dios me envió de pastor acá. Vuelvo a ver acá. Pero usted cree que voy a hacer aquí lo que me da la gana. ¿Usted cree que yo me puedo salir del orden de la doctrina? De lo que hemos sido enseñados por 25 años. No puedo. Yo no voy a decir aquí vengo a inventar un nuevo punto doctrinal que Dios me dio. No puedo. ¿Por qué? Porque tengo una sombra. Tengo una cobertura. Tengo un pastor, un padre, un apóstol que le tengo que dar cuentas. Y eso viene de la cabeza hasta dónde? Hasta el borde de la vestidura. Yo bendigo a los diáconos y las diaconisas. ¿Cuántos dicen amén? Los bendecimos, amén. Pero ellos no pueden hacer lo que les dé la gana. Ni me pueden dar órdenes. Ni me pueden manipular. Ni después si usted tiene que, ¿cuál? No. Ellos aprenden y han aprendido ¿a qué? A reconocer autoridad. Igual el coordinador. Los coordinadores no se pueden disparar solo. Ahí tiene su diácono. Diácono, mire, necesito saber esto. Diácono, mire, aconséjeme en esto. Y el diácono tiene que aconsejarlo. Y tenga la plena seguridad que Dios nos va a seguir guardando y nos va a seguir bendiciendo. Póngase de pie, por favor. Quiero orar por usted, bendecirlo, porque el tiempo ya se me fue. La gloria sea para Jesús. Bendito sea su nombre para siempre. Póngase de pie y oramos. Y nos despedimos antes que venga la lluvia. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por esta oportunidad, esta noche que tú nos estás dando de crecer, de aprender, de recibir revelación en tu palabra, te damos gracias. Gracias porque tú nos cubres. Gracias por las autoridades que tú nos has dado. Gracias por la revelación que tú nos has dado. Ahora te pedimos y te rogamos en el nombre de Cristo Jesús que me ayudes a mí y nos ayudes a todos, Señor, a aprender a reconocer autoridad. Ayúdanos a todos, papito, a agradarte. Que tu presencia nunca vaya a faltar. Te lo ruego con todo mi corazón. Ahora quiero orar por todos los que presentes aquí. Los servidores también. Pónganse de pie todos los servidores ahí. Quiero orar por la alabanza también. Yo sé que ya oré, pero necesito orar por usted otra vez, para que Dios me lo use en el área de servicio y reciba la bendición. Diga conmigo, después oro por usted. Diga conmigo: Padre amado, en el nombre de mi Señor Jesucristo, yo recibo esta noche tu palabra y recibo la revelación de lo que es la cobertura, Padre. Y ahora, Señor, yo recibo la bendición, la gracia, la unción, la habilitación para servirte en este lugar. Lo creo y lo recibo, Padre, y te doy gracias. Ahora oro por usted y no repita, solo recibo la bendición. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te presento a toda la iglesia presente, a todas las áreas, a todos los equipos de servidores presentes y ausentes, a toda la alabanza, Señor. Yo te doy gracias y lo bendigo. Y delante de tu presencia, Padre, con la autoridad que tú me has delegado, Padre, los declaro habilitados en los dones que le has dado, en la gracia que le has dado, en los cargos que tú le has dado. A las hermanas y hermanos, los declaro habilitados
en el nombre de Jesús, para que tú los uses poderosamente, Padre, en el nombre de Cristo. Así sea. Diga conmigo: yo lo creo y yo lo recibo. Diga amén y dele palmas al Rey. Dios le bendiga y que no lo alcance la lluvia.